La finca maldita, donde las sombras susurran secretos que nadie se atreve a revelar. Las luces del viejo faro de la finca maldita parpadeaban como el último aliento de un moribundo, creando un ambiente perturbador que sobrecogía al alma. Marcos, el guardia nocturno, de mirada profunda y volátil confianza, recorría la propiedad envuelta en la penumbra, cada paso resonando en el suelo polvoriento. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, deslizándose entre los árboles torcidos que rodeaban el lugar. Murmullos inaudibles llegaban desde el bosque, ecos del pasado que intentaban romper la frágil cordura que aún le quedaba. La tormenta se desató de repente, con truenos que retumbaban como gritos lejanos. Marcos apretó los dientes, sintiendo un nudo en el estómago. Algo acechaba en la oscuridad, algo que desbordaba la lógica. Su mente luchaba contra los terrores que se mostraban en su visión periferal, sombras al acecho, rostros distorsionados que balbuceaban secretos antiguos. Justo cuando se disponía a convencerse de que era solo su imaginación, un alarido desgarrador resonó desde el maizal cercano, haciendo que su piel se erizara. A unos metros, Tomás, un joven de espíritu inquieto, observaba a su abuelo mientras éste sollozaba en un rincón. La locura se había apoderado de él, y sus delirios lo llevaban cada vez más lejos. Los ojos de la cosecha, los ojos de la cosecha, repetía como un mantra. El chico sentía la angustia apoderarse de su pecho, cada palabra resonando en su mente como un eco maldito. Mientras el viento aullaba, él sabía que el maizal guardaba secretos, risas lejanas, ecos de almas perdidas, que lo habían reclamado antes. «No te acerques al maizal, Tomás», le gritó su abuelo una vez, pero su voz estaba ahogada por el sonido de las hojas secas que susurraban entre sí, como si la misma tierra reclamara atención. Y entonces llegó Ricardo, un trabajador sueco, atrapado en medio del temporal. La brutalidad del clima se entrelazaba con la paranoia de poseedores enojados que merodeaban por el pomar. Cada crujido, cada tronido de ráfaga cortaba el aire, dibujando una línea difusa entre sus miedos y la realidad. Se sintió vigilado, con la sensación de que algo lo estaba observando. Era como si los árboles murmuraran su nombre, burlándose de él en un idioma que no podía entender. En el fondo, la familia de Ricardo se debatía con el misterio de su muerte, ocurrida en un silo que guardaba la esencia de lo eterno. Los rumores decían que aquel lugar estaba maldito, que nadie podía salir sin perder parte de su alma. Las sombras parecían cobrar vida, tejiendo historias de horror y angustia, recordando a sus víctimas que el pasado nunca se olvida. La lluvia caía sin compasión. Cada gota parecía un susurro de advertencia. Marcos, Tomás y Ricardo se hallaban atrapados en un ciclo de locura y secretos. 3 almas en un juego macabro que prometía una revelación aterradora. Algo estaba por suceder en la finca maldita, y la pregunta se cernía en el aire. ¿Quién de ellos pagará el precio más alto cuando las sombras finalmente decidan reclamarlos? Hola, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que están por venir. Y ya que estás ahí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Marcos, Tomás y Ricardo se hilaron entre la lluvia que martillaba el suelo.
un estruendo que combinaba con el latido frenético de sus corazones. La tormenta parecía alzarse como un ser vivo, ansioso por revelar un secreto que en las sombras había permanecido oculto durante siglos. Tomás se hacía más pequeño tratando de ocultarse entre los árboles mientras fruncía el ceño ante el caos que lo rodeaba. Fue entonces cuando una luz brillante, más intensa que la del faro, surcó el cielo oscuro y se estrelló contra el maizal. Un resplandor cegador hizo que todos se cubrieran los ojos, y un estremecimiento recorrió la finca. Marcos, sintiendo una extraña curiosidad, se adelantó, sintiendo que algo poderoso emanaba de aquel punto. Tomás, con la voz temblorosa, dijo: «Abuelo, ¿qué es eso?». El viejo, antes perdido en sus delirios, ahora parecía estar en estado de alerta. «Los espíritus, Tomás». Así fue. Cuando el brillo se disipó, una figura emergió del campo. Ricardo, apenas consciente de su entorno, dio un paso atrás. «¿Es un trueno?». Sus palabras eran un mero susurro. Pero no era un trueno. Era el eco de una risa distante y aterradora. La figura, una mujer de cabellos como hilos de oro y ojos negros profundos, emergió de entre las plantas. Su risa se combinó con el susurro del viento, como si el bosque la hubiera esperado durante años. «Vengo a reclamar lo que es mío», dijo con voz grave y seductora. «La cosecha ha hablado». Y entonces lo inesperado sucedió. La tierra tembló, haciendo que los tres hombres perdieran el equilibrio. El maizal empezó a moverse, envolviendo a Ricardo en sus hojas, mientras su esencia se desvanecía como humo en el aire. Gritos de angustia brotaron de sus labios, pero su cuerpo ya no parecía estar aquí. «¡No, Ricardo!», gritaron ambos. Marcos estaba paralizado. Sus ojos no podían apartarse de la escena, sintiendo que la realidad se desmoronaba. La mujer giró su cabeza, su mirada fija en Tomás. «Él es solo el primero». Su voz se deslizó por los oídos del chico como un susurro seductor cargado de malicia. «Este campo guarda mucho más. Secretos que han estado dormidos y que solo exigen un precio». El pánico golpeó el pecho de Tomás. «¿Qué precio?», preguntó, a pesar de que el miedo le apretaba la garganta. Pero en ese instante, un frío helado recorrió el lugar, como si la niebla de un invierno eterno se hubiera posado sobre ellos. Marcos gritó: «¡Cuidado! Tomás, aléjate». Pero algo en los ojos del chico se había apagado. Ya no solo había miedo, había otra cosa, una atracción insana. Se acercó a la figura mística, como si un hilo invisible lo conectara a ella. «Quiero saber, quiero entender», susurró, su voz ahora suave y ciega ante el terror que lo rodeaba. El abrumador silencio que siguió fue interrumpido por los ecos del faro, que ahora brillaba con una intensidad desconocida. Las sombras comenzaron a cobrar forma en el suelo. Marcos retrocedió, sintiendo la locura al borde de su mente. «¿Qué estás haciendo, Tomás? ¡Eres tú!». Pero el chico no lo escuchaba. En su rostro había una fascinación, una rendición a la oscuridad que lo llamaba. Una risa proveniente de las sombras fue seguida de un sordo crujido que venía del interior de la finca, como si la casa misma respirara enojada. Justo cuando creyeron que lo habían visto todo, un grito inaudible escapó de los labios de Ricardo. La conexión entre ellos se cortó de forma brutal. El horror de lo que estaba ocurriendo comenzó a hacerse evidente, y una verdad aterradora se presentó de inmediato. Tal vez este campo no solo reclamaba vidas, sino algo mucho más profundo.
¿Quiénes eran realmente ellos en esta tierra maldita? ¿Qué pactos del pasado habían hecho sus familias? Mientras el maizal comenzaba a moverse de nuevo, formando figuras grotescas que danzaban bajo la luz del faro, una pregunta resonó en el aire tratado con condescendencia. ¿Quién siempre había estado atrapado aquí? Las sombras continuaban danzando a su alrededor, y la mujer, que ahora pareciera una espectro, los observaba con atención. El maizal, en su inquietante movimiento, parecía latir con un ritmo propio, como si estuviera vivo. Tomás, atrapado en la fascinación de lo extraño, dio un paso adelante. Su abuelo alcanzó a gritar: «¡No, Tomás! ¡No te acerques!». Pero la voz del viejo se perdió entre los vientos furiosos. La figura de la mujer relucía con una luz etérea. Su risa se entrelazaba con el sonido de la tormenta, una melodía que prometía desvelar secretos impensables. «La cosecha ha hablado», volvió a repetir, pero ahora con un tono más firme, casi imperativo. Marcos sintió cómo su corazón se detenía. Un frío helado subió por su espalda. «No, no, esto no puede estar pasando», murmuró, ruborizado y atrapado entre la incredulidad y el horror. Una explosión de truenos resonó. Justo cuando la mujer extendió su mano hacia Tomás, fue un destello a su alrededor. Sin previo aviso, la luz se volvió tan intensa que pareció encerrar el mundo en una esfera brillante. El tiempo se detuvo por un segundo, y entonces un grito desgarrador rompió el silencio. No era el grito de Ricardo, era otro. Marcos se dio cuenta de que aquella voz lo conocía. Era la voz de su madre, que había desaparecido años atrás en la misma finca. «Ven», susurró la voz, suave y seductora, como el canto de una sirena. El chico sintió su pecho apretarse. Todos los recuerdos reprimidos brotaron con una fuerza torrencial. La mujer sonrió, como si hubiera estado esperando este momento. «Está tratando de engañarte. Es una trampa», gritó Ricardo, su tono ahora lleno de pánico. Un segundo después, la luz estalló en 1000 fragmentos y las sombras comenzaron a cerrarse, envolviendo a Tomás. La figura se desvaneció, arrastrando al chico en su fútil intento de escapar. Los gritos se transformaron en ecos de risas macabras, mientras la realidad empezaba a desmoronarse. La esencia de la tierra se arremolinaba, creando imágenes distorsionadas de recuerdos olvidados. Marcos apagó la confusión en su mente. «Tomás, ¿dónde estás?». Pero la penumbra lo había devorado, y él sentía que el miedo lo superaba. Un sudor frío cubrió su frente. Cuando pensó que todo se había perdido, una sombra emergió de la bruma. Era el abuelo de Tomás. Sus ojos desorbitados reflejaban un terror que iba más allá de lo humano. «No lo entiendes, Marcos. Esto no es solo un campo maldito. Es un lugar de culto, de ofrendas». Su voz temblaba. «¿De qué hablas?». La incredulidad lo atravesaba. «Esto no es la verdad». Poco a poco, las sombras comenzaron a revelar figuras, rostros de aquellos que habían sido tragados por la finca durante años. Todos tenían ojos desbordantes de angustia, de una desesperación que hacía eco en su mente. «Él se lo llevó», murmuraban. «Él es el guardián». Marcos sintió que sus piernas se aflojaban. Una revelación terrible se instaló en su corazón. «No, esto no puede estar pasando», pensó, con un nudo en la garganta. La voz de su madre resonaba, cada vez más fuerte, uniéndose al coro de almas atrapadas. Miró a su alrededor. Era posible que él, consciente de la oscuridad, hubiera sido parte de algo tan siniestro sin saberlo. Entonces, la tierra tembló nuevamente, y una neblina oscura surgió del suelo. Encaminándose hacia allí, Marcos vio algo, alguien,
—Tomás, ¿estás aquí? —dijo, sintiendo la desesperación florecer. Pero no era su amigo. Era una sombra más, un reflejo de sus propios miedos. —¿Qué has hecho? —preguntó la figura, con su voz resonando como un eco. Marcos, paralizado, dio un paso atrás, buscando una salida, pero a su alrededor el mundo se desdibujaba. —Despierta, tienes que hacerlo. La voz surgía, desgarrándose entre el susurro de las sombras. Su mirada se encontró con los ojos de la figura, y en ellos vio algo que jamás quiso ver: su propio rostro, distorsionado, una parte de él que había estado atrapada en esta tierra maldita. —¿Quién eres? —preguntó con un hilo de voz, y entonces la risa resonó, de nuevo envolviendo todo en una pesadilla interminable. ¿Quién era realmente? ¿El guardián o el sacrificado? La pregunta quedó suspendida en el aire, y las sombras se acercaron, exigentes. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Marcos, paralizado, miró la sombra que se le acercaba. La figura de su propia angustia. La risa desde las sombras resonaba más fuerte. —¡No! ¡Tú no eres! —gritó, dando un paso atrás, confundiéndose con el miedo. La figura sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era solo el reflejo de un horror profundo. El viento aullaba, y un retumbar de truenos marcó el momento en que las sombras se agitaron. Un murmullo comenzó a llenar el aire. Eran los ecos de voces que alguna vez pertenecieron a quienes fueron tragados por la finca maldita. Marcos sintió un sudor frío, deslizándose por su frente. —¿Qué quieren de mí? —apenas pudo preguntar. El abuelo de Tomás se quedó inmóvil, sus ojos desorbitados seguían a la figura. —Ellos buscan, ellos siempre buscan —murmuró, mientras un leve estremecimiento recorría su cuerpo. Las sombras comenzaron a danzar, formando figuras que parecían atormentadas. Marcos sintió cómo se le aceleraba el pulso. —¡Tomás, aléjate de ella! —gritó, pero el chico no podía oír. Estaba atrapado en un trance. Un hilo oscuro lo guiaba hacia el misterio. —La cosecha te necesita —susurró la figura con una voz casi hipnótica. Todo lo que has perdido está aquí, bajo la tierra. Entonces, un grito desgarrador rompió el hechizo. Era el grito de Ricardo. La imagen de su cuerpo desvaneciéndose, atrapado en el maizal, hizo que Marcos se tambaleara. ¡No! ¡Ricardo! Una ola de desesperación lo invadió mientras se esforzaba por asimilar lo que estaba sucediendo. El maizal parecía cobrar vida, acercándose, cerrándose sobre su nuevo amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? Los vivos. Reveló su verdadero rostro. Era su madre, pero también era la madre de Ricardo y de Tomás. Eran la misma. ¿Qué has hecho?, preguntó Marcos, sintiendo cómo la realidad se retorcía a su alrededor. La risa se intensificó y tomó forma, y todas las sombras comenzaron a transitar hacia él. ¿Eres tú el guardián? ¿Vas a reclamarme? Las figuras en el maizal se retorcían, pidiendo ser liberadas. Aquí están las raíces de todo, dijo la mujer, tan familiar y aterradora a la vez. Su mano brilló. El precio ya fue pagado, Marcos. Tú eres el último eslabón. No, no, esto no puede ser. Su mente se sacudía. El dolor lo acorralaba. En un abrumador sentido de urgencia, dio un paso atrás, pero el maizal lo había atrapado. Ahora el precio era su vida. ¡No! ¡No quiero ser parte de esto! Las sombras lo cercaban, susurros y risas se entrelazaban en un coro aterrador. No era solo él. Todos ellos eran parte del ciclo. La risa se convirtió en llanto y el viejo, todavía en el suelo, también comenzó a reír. Es un honor ser parte de la cosecha, murmuró, y eso lo sacudió al núcleo. Marcos sintió que su corazón se detenía en medio de la revelación. Hacia la distancia. No voy a dejar que me reclamen. No seré parte de esto. Y cuando lo dijo,
Una sombra más emergió detrás de él, la de su propio futuro. El suelo comenzó a temblar. Las sombras se alzaron, reclamando lo que creían suyo. La tierra palpitaba con fuerza, e inexplicablemente el tiempo se detuvo de nuevo. «¿Quién eres tú?», preguntó, enfrentando su propia manifestación. El viejo sonrió de forma inquietante. Mientras un silencio aplastante caía sobre todos ellos. «Esperabas que nunca estuvieras aquí. Siempre has pertenecido, Marcos». La oscuridad se acercó, y el último destello de esperanza se desvaneció en el aire. ¿Qué precio habría realmente que pagar para salir de este horror? Marcos, paralizado, miró la sombra que se le acercaba, la figura de su propia angustia, la risa. Desde las sombras resonaba más fuerte. «¡No, tú no eres!», gritó, dando un paso atrás, confundiéndose con el miedo. La figura sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa, solo el reflejo de un horror profundo. El viento aullaba con fuerza, y un retumbar de truenos marcaba el tiempo que se arrastraba, lleno de promesas rotas. «Tú siempre has pertenecido aquí», repetía la figura, mientras el eco resonaba en cada rincón de la finca. Sus ojos eran como pozos oscuros, vacíos, como si la tierra misma reclamara su esencia. Marcos sintió que su corazón se aceleraba, como si estuviera atrapado en un compás acelerado de vida y muerte. Los murmullos de las almas atrapadas comenzaron a intensificarse. «Marcos, ven». Era el eco de voces que conocía, pero en lugar de ser familiares, sonaban distorsionadas, como si los recuerdos de su infancia estuvieran atormentándolo. «¿Por qué estás aquí?», se preguntó, con los ojos abiertos como platos, observando cómo las sombras danzaban a su alrededor. El abuelo de Tomás estaba a su lado, temblando. «Es un ciclo interminable», dijo el viejo, con voz quebrada. Los ojos de Marcos se abrieron aún más, dándose cuenta de que el anciano había estado atrapado en este mismo horror, tal vez durante años. Atmospheric pressure was changing, creando una piedra en el medio de su estómago. «Tomás, aléjate de esa cosa», gritó, pero la advertencia desaparecía en el clamor del viento. De repente, un estallido de luz iluminó el maizal en un fulgor cegador. Marcos se cubrió los ojos, pero pudo ver la figura dorada de la mujer, ahora completamente visible, danzando entre las plantas. En una fracción de segundo, la luz se convirtió en oscuridad de nuevo. Cuando la desesperación lo envolvía, un estruendo desgarrador surgió de la tierra misma, sacudiendo el suelo, haciendo que la finca temblara. «¡Miren!», gritó Ricardo, apuntando hacia el maizal que comenzaba a abrirse, como si la tierra misma vomitara lo que ocultaba. Marcos sintió que un nudo en su pecho se convertía en una presión insoportable. Era su madre, o más bien una versión de ella hecha terror y sombras. «¡No! ¡Esto no es posible!». Su mente daba vueltas, mientras sus recuerdos lo acechaban como un lobo hambriento. «Todo es un sacrificio», murmuró el abuelo, sus ojos temerosos, llenos de terror inyectado. «Siempre lo fue. La tierra, ella se alimenta de nosotros». Las sombras comenzaron a concentrarse a su alrededor, un oscuro remolino que parecía querer devorarlos. Marcos sintió un sudor frío recorriendo su espalda. «No puedo, no puedo», gritó, a su propia voz ahogada por el terror. Sin embargo, las palabras de su abuelo resonaron en su mente. En un instante de claridad, entendió que el precio no era solo la vida, era mucho más. Era la voluntad, la esencia misma que convertía a los vivos en meras sombras. Las figuras de su madre y las almas perdidas se fusionaron, formando una nube aterradora que se abalanzó sobre él. «Déjame», murmuró Marcos, sintiéndose arrastrado, como si hubiera olvidado quién era. En ese momento crítico, un rayo de iluminación regresó,
revelando una presencia más, un antiguo símbolo tallado en el suelo, el mismo que había visto en los delirios de su abuelo. Esto, dijo, comprendiendo lentamente, la conexión entre él, su familia y la finca. Es un ritual, una ofrenda. El eco de su voz resonaba entre las sombras, y la revelación le hizo tambalear. Pero justo cuando pensaba que podía escapar, la sombra que lo había atrapado dio un paso más hacia él. «Siempre has sido uno de nosotros, Marcos», susurró. Él sintió que su respiración se detenía frente a la revelación, ante el terror de pertenecer a algo tan oscuro. Las risas de los olvidados resonaban a su alrededor, formando un coro que se elevaba al cielo. Justo cuando la oscuridad lo engullía, un grito desgarrador surgió del fondo. ¡No! Algo oscuro se soltó dentro de él, una liberación angustiosa de toda la opresión. Era el deseo de vivir, pero también la aceptación de una herencia maldita. «No quiero ser parte de esto», gritó, el sonido desgarrándose en la tormenta de sonidos. Y luego un cataclismo. La tierra comenzó a romperse, y la figura que había estado atrapando su esencia empezó a desvanecerse, gritando con un dolor que reverberó en su corazón. Las sombras se diluían, pero al mismo tiempo las almas olvidadas escapaban, arrastrando a Marcos hacia el abismo, atrapándolo en una eterna lucha entre lo que una vez había sido y lo que debía convertirse. La finca gritó, un lamento que resonó por todo el lugar. «Marcos, somos uno», finalizó una voz femenina, como un eco lejano, justo antes de que todo se oscureciera. «¿Dónde estoy?», se preguntó, mientras la oscuridad lo engullía, y una nueva realidad destellaba ante sus ojos, revelando que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Su esencia estaba perdida para siempre? Marcos sentía que se caía al abismo, pero de repente todo se detuvo. Se encontró en un lugar extraño. La oscuridad que lo rodeaba se tornó en una penumbra grisácea, y el eco de las risas macabras se desvaneció, dejando un silencio pesado. El aire era denso, como si cada respiro lo empujara más hacia el fondo. Cuando parpadeó, el maizal, la tormenta y las figuras que habían estado allí un momento antes se desvanecieron en una nebulosa difusa. «¿Dónde estoy?». La pregunta escapó de sus labios como un susurro perdido entre sombras. Estaba en pie, pero no sabía cómo había llegado allí. Ante él, un suelo cubierto de hojas secas crujía. Bajo sus pies, una luz tenue iluminaba lo que parecía ser una sala. Las paredes estaban adornadas con fotografías en sepia de caras desconocidas, miradas vacías que parecían seguirlo. «Esto no puede ser real», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. A su derecha algo se movió. Era Tomás, su rostro pálido y ojos desorbitados, con una expresión que mezclaba terror y fascinación. «¡Tomás!», gritó, pero la voz sonó lejana. El chico no parecía escucharle. En cambio, se acercaba al cuadro de una mujer que había sido su madre, retratada en la juventud con una sonrisa que parecía demasiado enigmática. «¿Qué es esto?», Tomás murmuró, como si estuviera en trance. Marcos sintió cómo el miedo lo atravesaba. La atmósfera que los rodeaba parecía estar viva. Las sombras danzaban en la periferia, mientras ecos de antiguas risas se deslizaban entre los murmullos. «Tomás, aléjate de ahí». El clamor de su voz resonaba como un eco desesperado. Pero el chico, consumido por una curiosidad malsana, extendía su mano hacia el fresco. Una corriente eléctrica recorrió la sala de repente. El aire se volvió helado y el ruido de un estallido retumbó en la habitación. Un vórtice de claridad atraviesa la penumbra, y en ese instante las sombras se arquearon como si intentaran escapar. «¿Qué sucede?», pensó Marcos,
tratando de mantenerse firme mientras el pánico se apoderaba de él. De pronto, un rostro emergió de la oscuridad. Era su abuelo, pero esta vez sonreía con una satisfacción inquietante. Todo esto es un legado, Marcos. Lo hemos esperado mucho tiempo. ¿No lo ves? Su voz estaba cargada de un fervor extraño, como si cada palabra fuera un canto religioso. «¡No! ¡No puedo ser parte de esto!», gritó Marcos, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, la sala comenzó a girar, como un torbellino que lo arrastraba nuevamente hacia las sombras. Los rostros de las fotografías comenzaron a hablar, susurros que se mezclaban, los ojos de la cosecha. El ciclo debe completarse. Sin dar crédito a lo que veía, la verdad se inició. Aquellos rostros no eran solo fantasmas, eran parte de él, de su familia. Entendió que cada uno había hecho un pacto, y su abuelo parecía ser el guardián de todos. La voz de su madre resonaba, y de repente la figura etérea de la mujer apareció de nuevo. «Eres el último, Marcos, el último eslabón en esta cadena. No, no tengo que ser parte de esto». El horror lo apretaba, pero al mismo tiempo, algo extraño lo atraía hacia ella. Como si hubiera una conexión, un hilo invisible que le ataba a ese oscuro destino. «Tomás, despierta, no estás atrapado». Pero el chico abrió su boca. Una risa macabra se deslizó de sus labios. «¿Por qué no lo ves? Aquí hay respuestas, todo lo que desearías comprender». Marcos sintió cómo la angustia se convertía en confusión. «¿Qué te pasa, Tomás? ¡Despierta!». Las sombras comenzaron a cerrarse, formando figuras grotescas que danzaban en el aire, su risa macabra retumbando a su alrededor. Con cada segundo, la sala parecía comprimirse hasta volverse claustrofóbica. El ciclo nunca termina. El abuelo volvió a pronunciar esas palabras, y Marcus sintió que las sombras reclamaban su esencia. «¿Cuánto tiempo les queda?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. En ese instante, todo estalló en un eco ensordecedor. Un grito desgarrador. Era el de Tomás. Pero no solo eso. Era también el eco de todos los que alguna vez habían pasado por la finca. Marcos cerró los ojos, pero al abrirlos, se encontró de nuevo en el maizal, la tormenta rugiendo. Sin embargo, algo había cambiado. La risa de su abuelo, ahora distante, retumbaba por su mente, haciéndolo dudar de sí mismo. «Todos somos parte de la misma cosecha», murmuró susurrando las sombras, mientras la tierra palpitaba, y Marcos comprendía que el miedo que había sentido ahora era solo el principio. ¿Quiénes somos realmente? La pregunta resonaba en su mente, mientras el pánico lo consumía. La oscuridad los tapaba y todo parecía disolverse. ¿Era él quien debía pagar el precio? Las sombras reclamaban su destino, llevándolos a todos hacia un final que no estaba claro. ¿Sería la última cosecha? Marcos sintió que se caía al abismo, pero de repente todo se detuvo. Se encontró en un lugar extraño. La oscuridad que lo rodeaba se tornó en una penumbra grisácea, y el eco de las risas macabras se desvaneció, dejando un silencio pesado. El aire era denso, como si cada respiro lo empujara más hacia el fondo. Cuando parpadeó, el maizal, la tormenta y las figuras que habían estado allí un momento antes se desvanecieron en una nebulosa difusa. «¿Dónde estoy?». La pregunta escapó de sus labios como un susurro perdido entre sombras. Estaba en pie, pero no sabía cómo había llegado allí. Ante él, un suelo cubierto de hojas secas crujía bajo sus pies. Una luz tenue iluminaba lo que parecía ser una sala. Las paredes estaban adornadas con fotografías en sepia de caras desconocidas, miradas vacías que parecían seguirlo. «Esto no puede ser real», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. A su derecha, algo se movió.
Era Tomás, su rostro pálido y ojos desorbitados, con una expresión que mezclaba terror y fascinación. Atravesaba. La atmósfera que los rodeaba parecía estar viva. Las sombras danzaban en la periferia, mientras ecos de antiguas risas se deslizaban entre los murmullos. «Tomás, aléjate de ahí». El clamor de su voz resonaba como un eco desesperado. Pero el chico, consumido por una curiosidad malsana, extendía su mano hacia el fresco. Una corriente eléctrica recorrió la sala de repente. El aire se volvió helado y el ruido de un estallido retumbó en la habitación. Un vórtice de claridad atravesó la penumbra y en ese instante las sombras se arquearon como si intentaran escapar. «¿Qué sucede?», pensó Marcos, tratando de mantenerse firme mientras el pánico se apoderaba de él. De pronto un rostro emergió de la oscuridad. Era su abuelo, pero esta vez sonreía con una satisfacción inquietante. «Todo esto es un legado, Marcos. Lo hemos esperado mucho tiempo. ¿No lo ves?». Su voz estaba cargada de un fervor extraño, como si cada palabra fuera un canto religioso. «No, no puedo ser parte de esto», gritó Marcos, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, la sala comenzó a girar, como un torbellino que lo arrastraba nuevamente hacia las sombras. Los rostros de las fotografías comenzaron a hablar, susurros que se mezclaban. «Los ojos de la cosecha. El ciclo debe completarse». Sin dar crédito a lo que veía, la verdad se inició. Aquellos rostros no eran solo fantasmas. Eran parte de él, de su familia. Entendió que cada uno había hecho un pacto, y su abuelo parecía ser el guardián de todos. La voz de su madre resonaba. Y, de repente, la figura etérea de la mujer apareció de nuevo. «Eres el último, Marcos. El último eslabón en esta cadena. No, no tengo que ser parte de esto». El horror lo apretaba, pero al mismo tiempo, algo extraño lo atraía hacia ella. Como si hubiera una conexión, un hilo invisible que le ataba a ese oscuro destino. «Tomás, despierta, no estás atrapado». Pero el chico abrió su boca. Una risa macabra se deslizó de sus labios. «¿Por qué no lo ves? A ti hay respuestas». Todo lo que desearías comprender. Marcos sintió como la angustia se convertía en confusión. «¿Qué te pasa, Tomás? Despierta». Las sombras comenzaron a cerrarse, formando figuras grotescas que danzaban en el aire, su risa macabra retumbando a su alrededor. Con cada segundo, la sala parecía comprimirse hasta volverse claustrofóbica. «El ciclo nunca termina». El abuelo volvió a pronunciar esas palabras, y Marcos sintió que las sombras reclamaban su esencia. «¿Cuánto tiempo les queda?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. En ese instante, todo estalló en un eco ensordecedor. Un grito desgarrador. Era el de Tomás, pero no solo eso. Era también el eco de todos los que alguna vez habían pasado por la finca. Marcos cerró los ojos, pero al abrirlos, se encontró de nuevo en el maizal, la tormenta rugiendo. Sin embargo, algo había cambiado. La risa de su abuelo, ahora distante, retumbaba por su mente, haciéndolo dudar de sí mismo. La escena se desvanecía y regresaba una y otra vez, y entonces se dio cuenta. Los rostros que había visto en las fotografías eran familiares. Su familia, todos ellos, atrapados por el mismo destino. La confusión y el terror lo atenazaron cuando comprendió que cada uno había hecho un pacto ancestral que ahora lo reclamaba a él. La niebla oscura que había estado siempre al borde de su visión se coló ahora en su mente, arrastrando sus memorias y secretos. Su abuelo no era solo un anciano, era el corazón de esta maldición.
¿Qué hiciste? ¿Por qué? La tierra tembló, haciendo que se tambaleara, y una sombra más emergió del fondo, la figura de su madre. Pero era diferente. Su expresión era energía tensa y pesada, como si el mundo anhelara estallar. La revelación de que él, en verdad, había sido parte de todo eso le desgarró el alma. «No puedo ser el siguiente», sintió que chillaba. En ese momento, las sombras se abalanzaron, el viento comenzó a aullar y todo se volvió un caos. Las risas se convirtieron en sollozos, en llantos desesperados. Entonces, un trueno resonó, desgarrador e interminable, y justo cuando la oscuridad parecía engullirlo, un destello de luz blanca iluminó la escena. Marcos se cubrió los ojos, y cuando miró nuevamente, la visión dio un giro dramático. Había rostros, no solo los de su familia, sino de otros, amigos perdidos, conocidos lejanos. Todos ellos estaban allí, en un ritual macabro que nunca había imaginado. «La cosecha nunca se detiene», murmuró. Su voz interior. Un sudor frío recorrió su espalda. De repente sintió un tirón, como si una fuerza invisible lo reclamara. Su cuerpo no respondía. Un grito de angustia escapó de sus labios mientras su visión se nublaba. «No puedo ser parte de esto». Pero en la profunda penumbra, la forma de Tomás se alzó, y sus ojos, oscuros y vacíos, destellaban. «Siempre fuiste tú, Marcos», dijo, y la sala estalló en éxtasis de sombras. En ese instante comprendió el horror oculto, la verdadera naturaleza de su angustia. ¿Era su amigo o un eco distorsionado de lo que solía ser? ¿Quién lo había reclamado de verdad? La confusión se asentó como una niebla fría. La luz comenzó a desvanecerse. Las risas se mezclaron con gritos angustiosos, y en un lugar entre la oscuridad y la luz, se preguntó, ¿podría él romper el ciclo? ¿O estaba destinado a convertirse en la última víctima de la finca maldita? Marcos sintió que todo se desvanecía, pero justo cuando pensó que su mente sucumbiría a la locura, se encontró en un espacio vasto y desolado, como si la finca misma se hubiera ampliado. Las sombras que antes lo cercaban, ahora danzaban a su alrededor, proyectando formas que se desvanecían y aparecían con cada parpadeo. Los ecos de risas lejanas se entrelazaban con susurros ininteligibles, creando una sinfonía perturbadora que lo mantenía en un estado de alerta constante. «¿Dónde estás, Tomás?», llamó con desesperación, su voz resonando en el aire vacío. No había respuesta. En cambio, lo que apareció fue una figura al final de lo que parecía un pasillo interminable de maíz marchito. Era un niño con la espalda hacia él, la cabeza gacha. La imagen le resultaba inquietantemente familiar. Cuando Marcos se acercó, el niño se dio la vuelta. «¿Por qué no viniste antes, Marcos?». La voz era suave, casi melancólica. Su corazón se detuvo. Era Tomás, pero había algo extraño en su mirada. Sus ojos parecían profundos, desbordando una sabiduría y tristeza que no le pertenecían. «¡Tomás!», gritó, pero el chico solo sonrió con una expresión que no encajaba en su edad, como si conociera secretos oscuros que él aún ignoraba. «¿Te acuerdas de las historias que contaba mi abuelo sobre la cosecha? A veces lo que parece ser lo más oscuro es en realidad la luz que nos guía». Marcos frunció el ceño, dudando de esa verdad. «No entiendo. Todo lo que está aquí es parte de un juego, Marcos. Un juego que ya hemos perdido». A medida que Tomás se acercaba, el entorno temblaba, como un latido enredado entre lo real y lo sutil. La tierra, el maizal, todo en la finca parecía respirar, resonando con las palabras del chico. «No, esto no puede ser». El pánico comenzaba a retumbar en su pecho. La atmósfera vibraba, cargada de electrodos de angustia y terror. Y en ese instante,
Un oscuro destello cruzó su mente. Un recuerdo, uno que no había vivido, surgió a la superficie. La visión de un grupo de personas reunidas en un círculo, rostros familiares, pero distorsionados, levantando ofrendas ante la oscura figura de la mujer de cabello dorado. «Marcos», gritó Ricardo, el eco resonando sin compasión. «Recuerda quién eres. Lo hemos anticipado todos». La realidad comenzó a fragmentarse a su alrededor. Los límites entre el presente y el pasado se desdibujaban, y encontró que tanto Tomás como Ricardo eran sombras de lo que habían sido. Eran reflejos de miedos y secretos que había arrastrado consigo, ocultos en lo profundo de su ser. No, la negación era un grito sordo. De repente, una niebla espesa comenzó a surgir, transformando el campo en una pesadilla viviente. Marcos sintió que el suelo se rendía, hundiéndose bajo sus pies mientras un rugido gutural resonaba. Todo a su alrededor se convertía en caos. Gritos de dolor y angustia emergían de las sombras. En un instante, lo que parecía real se tornó en fragmentos de una experiencia compartida, como si estuviera conectado a innumerables almas atrapadas. Esto no es solo nuestra historia, es la historia de todos. La voz de su madre apareció en su mente, resonando con claridad en la confusión. Ya no era una figura distante y etérea, era un grito desgarrador. «Marcos, debes elegir entre ser parte del ciclo o enfrentarte a la verdad». «¿Qué verdad? ¿Qué puedo hacer si siempre he sido parte de esto?» Se sentía impotente, a merced de una fuerza que lo superaba. Y entonces un grito desgarrador resonó a su lado. La figura familiar de su madre se desvaneció en un guiño, dejando tras de sí una grisácea sombra que comenzó a girar, arrastrando la esencia de lo que había sido. «Eres más fuerte de lo que piensas». Susurros le envolvían como una manta pesada. El maizal, en su movimiento inquietante, empezó a levantarse en espiral, desbordando vida y muerte, reclamando todo lo que tocaba. Las sombras comenzaron a dibujar figuras, hombres y mujeres de su pasado. Era un juego, y a medida que el torrente de sombras se acercaba, se dio cuenta de que no podía huir, no sin desvelar la verdad que había estado escondiendo. Sin aviso, la niebla se disipó y se encontró nuevamente en el maizal. La tormenta rugía, pero alrededor de él había un silencio angosto, opresivo. «¿Qué has hecho?» La voz de Tomás ahora era un eco doloroso, resonando en su cabeza. «¿Eres el guardián o la próxima ofrenda?» La pregunta lo atravesó como un rayo. En ese momento, todo este tiempo había creído que él era el blanco. Pero, ¿y si siempre había sido el guardián? Una revelación horrible lo desgarró internamente. La tierra tembló con una fuerza que apenas podía soportar. Y entonces, como un oscuro presagio de lo que vendría, la risa resonó otra vez. Durante un segundo se dio cuenta de que todos los rostros, todos los gritos, todo lo que había enfrentado había sido por un propósito. Pero el horrible dilema se cernía sobre él, como una sombra que crecía sin control, seduciendo su razón. ¿Quién era el verdadero monstruo en esta historia? Marcos supo que las respuestas estaban acercándose, pero la verdad, al final, podía ser más oscura de lo que alguna vez imaginó. Mientras las sombras lo rodeaban, una pregunta se instaló en su mente. ¿Él realmente podía salvarse o estaba destinado a caer junto con el resto de las almas atrapadas en la finca maldita? Marcos sintió que todo se desvanecía a su alrededor, pero justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de él, la escena cambió de golpe. Estaba de pie en el centro del maizal, envuelto en una neblina espesa, y el aire olía a tierra húmeda y podredumbre. El viento se llevó su aliento,
mientras sombras danzaban a su alrededor, burlándose de él. Todo parecía irreal. «¿Qué me está pasando?», murmuró, aterrorizado. Sus propios pensamientos parecían traicionarlo. Las risas de las sombras se intensificaron, resonando como ecos de vidas perdidas. Miró hacia Tomás y Ricardo, que ahora estaban parados a su lado, pero sus ojos eran vacíos, como si no estuvieran allí. «¡Tomás!», gritó, pero solo escuchó el eco de su voz, cada vez más distante. Era como si la realidad se deslizara fuera de su alcance. Una sensación de desdoblamiento lo invadió. De repente, se encontró viendo desde una esquina oscura de su mente. En esa presencia, una risa siniestra surgió en el aire. La imagen de su madre flotaba en la distancia, pero esta vez no sonreía. Su rostro estaba sombrío, su mirada atravesando su alma. «¡Marcos, ayuda!», gritó, pero de su boca solo salieron murmullos ininteligibles. Lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. Una corriente eléctrica atravesó el maizal y una sombra oscura surgió del suelo, tomando forma. Era la figura de la mujer de cabello dorado, pero esta vez era más terrorífica. Su rostro se retorcía en una mueca burlona, riendo con una risa que heló la sangre de Marcos. «¿Creías que podías escapar, querido?», dijo, su voz como el crujido de hojas secas. «La cosecha es eterna, y tú eres parte de ella». Las palabras tuvieron un efecto extraño. Marcos sintió como su piel se erizaba, y una ola de recuerdos lo abrumó. Visiones de su infancia, de historias contadas a la luz de la luna, de su madre hablándole sobre secretos oscuros guardados en el campo, comenzaron a fusionarse con su presente. En un instante se dio cuenta de que la tierra no solo lo reclamaba a él, reclamaba a todos los que alguna vez habían dejado su huella allí. De repente, un grito resonó, un sonido desgarrador que perforó la espesa niebla. «¡Marcos, ayúdame!». La voz era de Tomás, pero sonaba tan distante. Fue entonces cuando su corazón se detuvo. Volteó a su alrededor y todo cambió de forma. Las sombras se estiraron, transformándose en figuras familiares. Nombres olvidados surgieron de la bruma. «¿Qué han hecho?», la voz de Ricardo resonó ahora, pero era diferente, distorsionada. «Ellos vienen por nosotros. Ellos saben lo que hemos hecho». Marcos sintió que sus rodillas flaqueaban. Un nudo le creció en la garganta. «¿Qué saben? ¿Qué hicisteis?», preguntó, sintiendo que la realidad se tambaleaba. El maizal se retorció, y un frío helado recorrió su cuerpo. «Las ofrendas deben cumplirse», dijeron las sombras en un murmullo colectivo, mientras avanzaban hacia él, como si buscaran devorarlo. Las figuras, antes queridas, se transformaron en espectros voraces, con ojos que suplicaban su sacrificio. «¡No, esto no es posible!», Marcos gritó, dando un paso atrás. Pero la tierra tembló una vez más. El horizonte se oscureció y una fuerza invisible lo empujó, arrastrándolo hacia el centro de lo que parecía ser un vórtice de desesperación, donde todas las sombras se unieron. El maizal se cerró, y todos los rostros conocidos se erguían a su alrededor, un testimonio de traiciones antiguas. Fue entonces cuando vistas atropelladas de imágenes le golpearon como ondas. La verdad surgió. No solo era la tierra que reclamaba vidas, era su propia historia ligada a la de ellos. Las sombras eran las almas de su familia, atrapadas en un ciclo interminable. Y él era el último heraldo del sacrificio. «¡No!», gritó con toda su fuerza, pero la figura de su madre apareció nuevamente, no como una madre amorosa, sino como el monstruo que había venido a buscarlo. La mirada en sus ojos se volvió fría.
Eres uno de nosotros, Marcos. La cosecha ya ha comenzado. No puedes escapar de tu destino. Fue un instante, un chisporroteo en el aire, y antes de que pudiera responder, el maizal estalló en llamas, y las sombras, ahora una manifestación siniestra de su propia culpa, se precipitaron sobre él. En un último grito, sintió que todo cambiaba. Su mente, su identidad, todo se distorsionó, y en ese caos, una pregunta persuasiva surgía por encima del estruendo. ¿Quién eres realmente en esta cosecha eterna? Marcos sintió cómo los ecos de las sombras aumentaban, envolviéndolo en un torbellino de recuerdos y visiones distorsionadas. La risa de la figura de su madre resonaba, una mezcla de tristeza y desafío. Un grito desgarrador atravesó el caos. «Marcos, no te vayas». Era Tomás, atrapado entre el maizal y las sombras, buscando una salida. «¡Tomás!», gritó con desesperación, pero su voz solo se perdió en el viento que aullaba, como un lamento nostálgico. De repente el maizal dejó de retorcerse, todo se detuvo. Las sombras que antes danzaban frenéticas ahora estaban quietas, observándolo, como esperando su próximo movimiento. Una nube oscura se disipó, revelando el cielo, y entonces una luz apareció en el horizonte. La mujer de cabello dorado se acercó. Sus ojos vacíos reflejaban 1000 secretos. «Es tu momento, Marcos, tu elección». La voz sonaba poderosa, atrayente, como el canto de una sirena en medio de la tormenta. Y aunque el miedo lo invadía, había algo familiar, algo que hacía eco en sus entrañas. Marcos dio un paso adelante, enfrentándose a ella. «No soy parte de esto. No voy a hacer una ofrenda más». Las sombras bufaron, como si un viento frío arrastrara sus palabras, pero la figura de su madre se fue acercando. «Siempre serás parte de nosotros, esa es la verdad», decía ahora con una suavidad perturbadora. Aquel lugar no solo reclamaba vidas, era una condena generacional. En ese instante, todo se volvió claro. Comprendió que no podía escapar de su pasado. La finca estaba viva porque él también lo estaba. Era parte de ese ciclo. «Pero puedo romperlo, puedo liberarlos». Su voz resonó con nuevos bríos. Las sombras empezaron a temblar y al hacerlo, comenzaron a desvanecerse en el aire, como humo que se disipa ante la luz del día. «Marcos», gritó Tomás de nuevo, y esa voz era la última cuerda que lo mantenía en este mundo. ¿Esto es el final o un nuevo comienzo? El maizal comenzó a cambiar. Ya no se veía amenazante. Las plantas se curvaban a su alrededor, como regalando un camino hacia una salida. Con cada paso que daba hacia la luz, sentía que su peso se aligeraba. Las sombras, una a una, se desvanecían, llevándose consigo toda angustia, todo miedo. «Todos somos libres, no más sacrificios», gritó, sintiendo que su voz alcanzaba alturas nunca antes imaginadas. La figura de su madre se disolvió y por primera vez sonrió. La luz brillaba con más intensidad y el aire se sintió fresco, purificador. Marcos emergió del maizal y el paisaje se abrió ante él. La finca se volcaba en colores vibrantes y un cielo despejado se extendía infinitamente. A su alrededor, el eco de las risas se transformó en susurros de paz. Había liberado a las almas atrapadas, pero, al mirar hacia detrás, el maizal permanecía ominoso y grandioso. Había vencido las sombras, pero siempre habría ecos de la cosecha. «¿Es esto realmente el final?», se preguntó, y entonces un susurro llenó el aire. «La cosecha nunca se detiene, Marcos». La voz venía desde el horizonte, un eco distante y conocido. Aunque él había logrado salir, sentía que algo lo vigilaba, algo que nunca dejaría de observar. Y así, mientras el sol comenzaba a caer, envolviendo la noche en su abrazo,
Una sensación de inquietud lo acompañó. La finca maldita era parte de él, y él de ella. Se llevó un suspiro entrecortado, una mezcla de alivio y miedo. Todo había cambiado. Pero el misterio persistía, como un hilo invisible que siempre lo uniría a la oscuridad. No olvides, querido lector, que esta historia tiene capas de la realidad que podemos captar, pero también hay secretos por descubrir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da me gusta al vídeo ahora para alimentar el algoritmo que nos motiva a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tus pensamientos son esenciales para nosotros. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber este desenlace. Si esta historia te ha impactado, debes suscribirte ahora. Los próximos relatos pueden ser aún más perturbadores. No esperen ni un segundo más. Compartan con alguien que necesite saberlo antes de que sea demasiado tarde.